Pensamiento. El pensamiento es la facultad o la capacidad de pensar, entendiendo la palabra pensar como formar o combinar ideas o juicios en la mente. El pensamiento se estructura a través de tres formas: a través del concepto, a través del juicio y a través del razonamiento. El concepto es la primera forma del pensamiento. Se expresa con palabras y sus características, que son la extensión, que es la cantidad de objetos o cosas que encierra o contiene un concepto, y la comprensión, que son las características de cada concepto, que nos permite entender a qué nos referimos. En síntesis, el concepto son palabras y términos. El juicio es la segunda forma de estructurar el pensamiento, que afirma o niega algo del sujeto de quien se habla. Sus características son su extensión, que pueden ser universales o particulares, y su cualidad, que pueden ser afirmativos o negativos. Los juicios pueden combinarse entre sí, pudiendo ser universales afirmativos, universales negativos, particulares afirmativos y particulares negativos. También los juicios pueden ser opuestos entre sí, pudiendo ser contrarios, subcontrarios, subalternos o contradictorios. En síntesis, el juicio son proposiciones, premisas, enunciados u oraciones de tipo declarativas que afirman o niegan algo del sujeto de quien se habla. El razonamiento es la tercera forma del pensamiento y se representa por medio de un argumento, una declaración o silogismos. Es el nivel más complejo y abstracto del pensamiento, que busca demostrar la validez y certeza del pensamiento. Como la facultad propia del ser humano, permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente los hechos o la realidad, al establecer conexiones causales y lógicas necesarias y suficientes en las relaciones. Como proceso mental, el razonamiento implica la aplicación de la lógica para demostrar la verdad o la falsedad de algo. En síntesis, se puede decir que el razonamiento es la actividad mental que nos permite lograr estructurar y organizar las ideas para llegar a una conclusión. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos la importancia que Dios le da a los pensamientos del hombre, porque Él los conoce y sabe que son vanidad, especialmente a los pensamientos de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, porque son los pensamientos íntimos del hombre que muestran tal como es Él. Por eso dice que no se viva ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, que se deben cambiar la manera de pensar para que así cambie la manera de vivir y se llegue a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. De las tres formas de estructuración del pensamiento y su relación entre sí, trataremos de llegar a una conclusión entre los juicios contradictorios de lo verdadero y lo falso, y de lo vivo y de lo muerto relacionados con la fe. La fe verdadera y la fe falsa. El fundamento de la
fe verdadera es Dios. Se debe creer en Jehová nuestro Dios para estar seguros y creer a sus profetas para ser prosperados. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: tengan fe en Dios. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. Esto requiere de un verdadero creyente nacido de nuevo un elemento volitivo, es decir, creer en alguien, un elemento emotivo o afectivo, es decir, creerle a alguien, y un elemento objetivo, que es creer en algo, tal como lo hizo Abraham, quien le creyó a Dios en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de su esposa Sara, que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. De aquí se puede definir la fe en términos prácticos, como la fe es creer en Dios, creerle a Dios y creer en sus promesas. Abraham era un varón de fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La palabra justificado no se refiere al hecho de ser justo. Indica que somos justificados por la fe, lo que indica que es la fe la que nos justifica. No nos hace justos, sino que Dios nos declara justos por causa de nuestra confianza en Él. La misma forma del verbo puede indicar el significado de demostrar justo. Así que la idea es que cuando el hombre demuestra su confianza en Dios, está evidenciando ser justo. La fe siempre viene acompañada de las obras. Y la primera obra de la fe se realiza en la vida del verdadero creyente nacido de nuevo cuando confía en la verdad de Dios. Es decir, le cree a Dios y cree en sus promesas. Rahab se presenta como otro ejemplo de fe. Su vida y sus circunstancias eran totalmente diferentes a las de Abraham. Ella nunca había podido ser declarada justa o demostrar ser justa a base de su estilo de vida, porque recordemos que ella era una prostituta. Sin embargo, cuando ella oyó de Israel y oyó de las obras que hacía el Dios de Israel, ella confió en él. Demostró su fe al arriesgar su propia vida para proteger a los espías. Como resultado de la obra de Dios en su vida, se le transformó por completo su estilo de vida. Es hermoso ver la transformación posterior de la vida de Rahab, pero también hay que ponerle atención a la evidencia inicial de su fe. Ella confió en Dios y se arriesgó, y por ese acto de fe fue declarada justa y demostró ser justa. Se debe confiar en Dios. Y si se confía en Dios, estás demostrando que eres justo. Vivo o muerto. La verdadera fe produce buenas obras o fruto. La Biblia, la palabra de Dios, es absolutamente clara cuando dice que la fe, si no tiene obras, es muerta. Y es muerta en sí misma. Que la verdadera fe es la que está sentada única y exclusivamente en Dios. Y esa fe siempre va acompañada por obras. De ahí que la verdadera fe
que tiene obras es viva, porque la fe que no produce obras es muerta, no vale nada. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Encontramos que de nada sirve decir que se tiene fe en Dios si no se hace nada que lo demuestre. Porque esta clase de fe es muerta en sí misma. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Si alguien cree que existe un solo Dios, eso está muy bien. Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No hay que ser tonto. Se debe aceptar que de nada sirve decir que se tiene fe en Dios y confiar en Él si no se hacen obras. Es interesante que el pasaje se basa en una verdad doctrinal y le da un enfoque práctico, porque el punto es que la fe debe ser una fe viva, al hablar de una fe muerta. Santiago no está indicando que estaba viva y después se murió. Se refiere a la naturaleza de la vida, la que tiene vida, que produce alguna clase de fruto, una evidencia externa de la vida que existe adentro. Una fe verdadera tiene vida, por eso una fe viva siempre debe producir fruto. Cualquier fe que no produce fruto es una fe muerta. El principio básico se ilustra cuando Santiago hace mención que los demonios creen en Dios, pero su creencia no ha afectado sus vidas. Ellos hacen lo que quieren, no se someten a la autoridad de Dios. Por eso su fe en Dios no sirve para nada. Aunque tiemblan delante de Dios, su miedo no produce obras y es por lo tanto una creencia muerta. Así puede suceder también con nosotros y nuestra fe. Podemos creer en Dios, pero al no creerle a Él, ni creer en sus promesas, al hacer lo que queremos, al no someternos a su autoridad, no producimos obras dignas de arrepentimiento, entonces nuestra fe no vale nada y por lo tanto es muerta. La fe viva siempre viene acompañada de obras. Esta verdad es tan cierta en cualquier situación de la vida y aún más en situaciones difíciles, como la situación que vivió Abraham en el sacrificio de Isaac, que resalta la evidencia diaria de la fe viva en la vida de Abraham, que no era una fe muerta, no era una fe inútil, y muestra la confianza que tenía Abraham en Dios, confianza que produjo fruto. Él estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo cuando Dios se lo pidió, porque él sabía en quién había creído, porque él conocía muy bien a Dios y conocía que podía confiar 100% en Dios. Y por lo tanto, su confianza en Dios fue demostrada con obras. Los juicios contradictorios de lo verdadero y lo falso, así como lo vivo y lo muerto, relacionados con la fe, son importantes para que nuestro pensamiento esté estructurado de manera que entendamos a qué se refieren los términos y que estos términos pueden afirmar o negar la validez o la certeza de algo que nosotros estamos pensando. Para el Señor son importantes los pensamientos de los hombres porque Él los conoce y sabe que los pensamientos del hombre son vanidad.
y le interesan mucho los pensamientos de los hombres, especialmente los pensamientos de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, porque los pensamientos íntimos del hombre revelan y muestran lo que él es. Por eso, el Señor nos dice que no vivamos según ya los criterios del tiempo presente, que al contrario, debemos cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir, para que lleguemos a conocer su voluntad, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. La verdadera fe debe estar fundamentada en Dios, porque en términos prácticos la fe es creer en Dios, creerle a Dios y creer en sus promesas. La fe siempre viene acompañada de obras. Y la primera obra de la fe se realiza en la vida del verdadero creyente nacido de nuevo cuando demuestra su confianza en Dios, evidenciando ser justo. Recordemos que debemos tener fe en Dios. La verdadera fe es una fe viva, no una fe muerta. Una fe verdadera tiene vida, por eso una fe viva siempre debe producir fruto. Cualquier fe que no produzca fruto está muerta. La fe viva siempre viene acompañada de obras. Esta verdad es tan cierta en cualquier situación de la vida, aún más en circunstancias difíciles. Debe resaltar la evidencia diaria de una fe viva en nuestras vidas, que no solo muestre nuestra confianza en Dios, sino que produzca fruto de certeza, de esperanza y de convicción. Que estemos dispuestos a hacer lo que debemos hacer para la gloria de Dios, porque sabemos en quién hemos creído, lo conocemos, sabemos que podemos confiar 100% en Él para que nuestra fe sea demostrada con nuestras obras. Te invito a hacer el ejercicio de formar y cambiar tus ideas y tus juicios en tu mente. Y que lo hagas de acuerdo con los conceptos, los juicios y los razonamientos que vienen de la palabra de Dios, de la Biblia. Que te lleven a conocer con plena seguridad, es decir, a tener la certeza, la esperanza y la convicción que realmente el Señor sí es tu Dios. Que puedes creerle a Él, que puedes creer en sus promesas y a cambiar tu manera de pensar para no vivir ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, para que así cambie tu manera de vivir y llegues a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto, tanto para Él como para ti. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la primer obra de una fe viva, asentada en Dios mismo, es creer que Dios es Dios y que a través de Jesucristo puedes encontrar salvación. Te invito a depositar tu confianza en Dios para vida eterna. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita, maravillosa palabra que siempre nos enseña, que siempre nos instruye, que siempre nos redarguye. Padre, gracias porque hoy podemos entender que existe una verdadera fe que está fundada en ti y una fe que es falsa porque no está fundada en ti. Aprender que una fe verdadera es una fe viva que produce fruto,
no una fe muerta que no produce fruto. Y te agradecemos, Padre, porque nos puedes enseñar hoy que el primer fruto de nuestra fe es esa confianza, es esa certeza, es esa seguridad que nosotros tenemos, que tú eres nuestro Dios, que nos amas, que nos guías, que nos cuidas, que nos proteges, que nos provees. Padre, por la cual nosotros podemos estar delante de ti, declarados justos, porque hemos creído en ti, porque confiamos en ti. Y gracias, Padre, porque podemos nosotros saber que hay un propósito específico en nuestra vida por el cual nuestra fe va a ser mostrada en obras que van a darte la gloria, en obras que van a demostrar lo grande, lo maravilloso, lo poderoso, lo amoroso que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén.